este video tutorial te voy a enseñar a cómo poder realizar una transmisión en vivo desde tu computadora hacia la plataforma de TikTok. Lo vas a poder realizar en formato horizontal o en formato vertical. Tú vas a poder elegir en qué formato deseas realizar tu transmisión, pero antes, si es que aún no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Yo soy Jesús Saúl y empezamos con el tutorial. Ok chicos, entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos justo aquí en la descripción de este video, porque ahí les estaré colocando el link de nuestra página web, descargandolo.net. Te vas a poder encontrar con este artículo y lo que tienes que hacer es ubicarte justo aquí en la parte inferior y aquí vas a poder descargar TikTok Live Studio. Este software es el que nos va a permitir realizar transmisiones en vivo a través de TikTok, ¿vale? Lo vas a poder descargar a través de Mega, Mediafire y a través de la página web oficial. Si lo vas a descargar desde Mediafire, simplemente seleccionas aquí y automáticamente por aquí en la parte inferior ya se estaría comenzando a descargar el instalador. Si lo deseas descargar desde Mega, seleccionas allí y luego das clic aquí en la parte inferior en descargar. Y por último, si lo vas a descargar a través de su página web, simplemente seleccionas y das clic aquí donde dice descargar gratis para Windows. Estas son las tres formas de poder descargar este software. Es un programa gratuito que por ahora está disponible solo para Windows. Vale, vamos a esperar a que culmine por aquí el proceso de descarga. El software pesa un poco más de 261 megas. Esperamos. Vale chicos, una vez terminado de descargar, vamos a mover por aquí esta ventana. Seleccionamos el instalador. Lo arrastramos por aquí en nuestro escritorio. Minimizamos por aquí esta ventana y comenzamos con la instalación. Das clic derecho y lo ejecutas como administrador. Luego, en esta otra ventana, lo que tienes que hacer es seleccionar dónde deseas instalar el software, el TikTok Live Studio. Por defecto se instala en el disco local C. Yo lo voy a dejar así tal y como viene por defecto y damos clic en instalar. Y bien, de esta manera va a empezar a instalar el TikTok Live Studio. Una vez finalizado la instalación, vas a poder observar en tu escritorio el acceso directo que se ha creado de TikTok Live Studio. Una vez finalizado, damos clic aquí en terminar. Y automáticamente va a cargar lo que es el software. Luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana donde va a empezar a actualizarse en la última versión, ¿vale? Esperamos a que actualice, ¿vale? Una vez finalizado la actualización nos va a cargar por aquí esta otra ventana y lo que tenemos que hacer es presionar por aquí donde dice iniciar sesión para empezar. Luego te va a cargar por aquí una nueva pestaña en Google Chrome y lo que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta en TikTok. Hay algunos que lo tienen creado con Google, hay algunos que lo tienen creado con su cuenta de Facebook. Yo en mi caso lo tengo con Google. Seleccionamos y luego selecciona la cuenta con la cual vas a iniciar la sesión. Vale chicos, una vez iniciada la sesión, ahora sí vamos a dar clic aquí donde dice ir a Live Studio ahora. Esperamos a que cargue por aquí esta ventana. Está iniciando la sesión. Y bien, una vez iniciada la sesión, si te ubicas por aquí en la parte superior dentro de tu foto de perfil, vamos a poder encontrarnos con estas opciones para poder ingresar dentro del centro de Live, enviar un comentario, las políticas, los términos, las cookies y la declaración de código abierto. Y la opción también de poder cerrar la sesión. Del mismo modo vamos a poder minimizar esta ventana, maximizarlo en pantalla completa, seleccionando por aquí este icono y cerrando ya sabes con la parte última. Ahora les voy a enseñar a cómo poder configurarlo. Seleccionamos en configurar ahora, luego en esta otra ventana lo que tenemos que hacer es seleccionar el micrófono que vamos a utilizar en nuestro live. Simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar por aquí el micrófono que vas a utilizar. Yo por ejemplo voy a utilizar este que se llama Linea 2 Pro FX y como puedes ver ya me detectó por aquí el micrófono que he conectado a mi PC. Si no te aparece tu micrófono, puedes actualizar la lista de dispositivos desde aquí en la parte superior. ¿Vale chicos? Una vez que selecciones ya tu micrófono, seleccionas en siguiente y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra cámara que vamos a utilizar para la transmisión. Voy a conectar para ello la cámara que utilizo justo aquí en mi PC, ¿vale? De esta manera. Y ahora, como pueden ver, ya me aparece por ahí la cámara que acabo de conectar, ¿vale? Si tuvieras otra cámara, simplemente desplazas este menú y aquí vas a poder seleccionar la cámara que deseas utilizar. Recuerda que estas cámaras, como el micrófono, deben estar conectadas dentro del puerto USB de tu PC, ¿vale? Y si no te aparece tu cámara, puedes actualizar por aquí la lista de dispositivos en la parte superior. ¿Vale chicos?
Una vez seleccionado la cámara, ahora sí damos clic aquí en siguiente. Después, a continuación, en esta otra ventana va a empezar lo que es la prueba de velocidad. En esta ventana justamente nos va a mostrar lo que es la velocidad de carga de nuestro internet y la velocidad de descarga. También nos va a mostrar información acerca del ping y la resolución que estamos utilizando ahora. En mi caso es de 1920 por 1080 a 60 cuadros por segundo y la velocidad de bit de video en 8000. De esta manera, esta información puede variar dependiendo de la computadora que estés utilizando para tu transmisión, ¿vale? Una vez que se haya completado lo que es la prueba de velocidad, ahora sí damos clic aquí en aceptar. Bien, luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana sobre los ajustes de retransmisión. Aquí nos muestra la calidad de video en el que se va a transmitir. En mi caso, me están sugiriendo que lo transmita en 1980. Luego está la resolución del video, los fotogramas, la velocidad de bits del audio. Y también por aquí hay algunos ajustes avanzados que si los conoces, los puedes modificar. Te recomiendo yo que si no conoces alguno de estos términos, no le muevas absolutamente nada y lo dejes así, tal y como está, ¿vale? Una vez verificado eso, damos clic en siguiente. Luego nos va a mostrar por aquí los ajustes de secuencia. Aquí vamos a poder seleccionar cualquiera de estos modos si solo deseamos realizar una transmisión de nuestra pantalla, del escritorio de nuestra computadora, o también queremos agregarle una cámara. En mi caso yo sí lo voy a agregar. Para eso voy a seleccionar la segunda opción y damos clic en finalizar. Bien, luego nos va a mostrar por aquí esta otra ventana, una ventana de bienvenida al Live Studio de TikTok. Vamos a empezar esa bienvenida. Y luego nos va a mostrar lo que es el panel de secuencia. Estas dos ventanas que nos muestran aquí a continuación son los paneles de secuencias, donde vamos a poder administrar lo que son las fuentes y las secuencias en el panel situado hacia la izquierda de la pantalla. Vamos a poder elegir el modo vertical u horizontal. También vamos a poder dar una vista previa a los cambios que hemos realizado. Luego nos aparece por aquí lo que son las herramientas de Live, donde vamos a poder encontrar algunas herramientas como el cofre del tesoro, y estas herramientas van a estar disponibles cuando emitamos un live. Luego también vamos a poder activar lo que es la superposición en juegos de esta manera, y después vamos a poder encontrarnos con el panel de control en la parte inferior, donde vamos a poder configurar lo que es parte del software, los micrófonos y las opciones de grabación, ¿vale? Del mismo modo también vamos a poder agregar lo que es las fuentes para poder agregar títulos, algunas capturas de pantalla, algunas imágenes, video y mucho más. También vamos a poder administrar cada una de las fuentes. Es muy parecido al estilo Photoshop, que simplemente nos va a permitir arrastrar. Y también del mismo modo vamos a poder ajustar lo que son las fuentes dentro de la transmisión. Vamos a poder mover, por ejemplo, la cámara en cualquier parte de la pantalla. Y también vamos a poder añadir lo que es la información de nuestro live. Una vez dicho eso, vamos a dar clic ahora sí en aceptar. Vale chicos, una vez conocido un resumen de todas las opciones que vamos a poder encontrar dentro de TikTok Live Studio, ahora sí vamos a empezar con la transmisión. En la parte superior vamos a poder encontrar información acerca de nuestra computadora y también información acerca de la velocidad de nuestro internet. Luego, en la parte central vamos a poder encontrarnos con el panel de secuencia. Aquí vamos a poder modificar, por ejemplo, la cámara para poder movilizarlo de esta manera. Y si te ubicas justo aquí en la parte izquierda, vamos a poder ocultar y desocultar esa visualización, ¿vale? También vamos a poder encontrar una opción de ajustes. En mi caso está seleccionando la pantalla 1 y lo mismo vamos a poder realizar con la cámara. Vamos a poder ocultar y desocultar. Esto va a funcionar si deseas realizar una transmisión en formato horizontal. Si lo quieres hacer en vertical, lo que tienes que hacer es ubicarte justo aquí en la parte superior y dar clic donde dice secuencia en vertical. De esta manera nos va a cargar por aquí esta otra ventana y lo que tenemos que hacer es añadir una fuente a nuestra nueva secuencia que acabamos de crear. Voy a colocarle la cámara, que es la que tengo ahora. Voy a seleccionar por aquí mi cámara de esta manera. Esperamos a que cargue y como yo tengo un fondo verde también voy a marcar esta opción para pantalla verde, ¿vale? Una vez seleccionada esa función, ahora sí doy clic aquí en aplicar. Vale, ya estoy aquí, justo dentro de la secuencia en formato vertical. Ahora lo que voy a hacer es añadir el juego que voy a jugar para poder realizar la transmisión. Para eso lo que voy a hacer es minimizar por aquí esta ventana
Y el juego que voy a jugar es el Left 4 Dead 1. Este juego ya saben que lo pueden descargar totalmente gratis en nuestra página web. Si quieres tener este juegazo totalmente gratis, simplemente escribe en los comentarios y con mucho gusto te pasaré el link para que lo descargues en tu PC. Vale chicos, una vez dicho eso, vamos a ejecutar lo que es el juego de esta manera. No sé si se va a mostrar porque estamos utilizando dos grabadores de pantalla. Esperemos que se pueda visualizar. Ok, ya está cargando. Y voy a salir presionando la tecla Windows de esta manera, ¿vale? Ya tenemos abierto lo que es el juego. Aquí lo podemos ver en la parte inferior, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es agregar ese nuevo juego dentro de mi secuencia. Para eso vamos a dar clic donde dice añadir fuente y vamos a marcar donde dice captura de juego. Luego en esta otra ventana seleccionamos lo que es el juego, de esta manera, lo seleccionamos, el Left 4 Dead 1 y luego damos clic en añadir fuente. Esperamos a que cargue. Vale chicos, ya no muestro por aquí el videojuego, lo voy a colocar en la parte de atrás, la cámara está al frente y el videojuego está en la parte última. Ahora lo que voy a hacer es abrir lo que es el Left 4 Dead. Voy a dar clic ahí y aquí como pueden ver ya nos aparece en la secuencia que hemos creado. Simplemente lo que tienes que hacer es arrastrarlo de esta manera y colocarle en una buena posición. Yo lo voy a colocar así, de esta manera, ¿vale? Presionamos la tecla Windows para poder salir del juego y para poder seguir configurándolo dentro de TikTok Live Studio. Vale, ya tenemos la cámara, ya tenemos el videojuego dentro de la secuencia. Luego te vas a ubicar justo en la parte inferior en ajustes. Y luego en esta otra ventana vas a tener que verificar la calidad del video en el que vas a transmitir. Yo lo voy a hacer a 1080, la resolución, los fotogramas por segundo, la velocidad de bit. También vamos a poder encontrar esta opción de grabar. Si deseas, por ejemplo, grabar lo que es la transmisión que vas a realizar, lo puedes realizar de esta manera. También una opción de teclas rápidas y lo que es la superposición en juegos. Vamos a marcar esta opción justamente para poder observar los comentarios de nuestros seguidores, ¿vale? Una vez habilitadas todas esas funciones, cerramos por aquí lo que es los ajustes y te va a mostrar a continuación lo que es esta ventana sobre el chat de tus seguidores. Vamos a mover por aquí esta ventana y ahora vamos a editar los ajustes de nuestro live. Para eso voy a mover por aquí esta ventana y lo que vamos a hacer primeramente es seleccionar nuestra portada, la imagen de portada que vas a utilizar en tu transmisión. Yo, como puedes ver, ya tengo la imagen, lo tengo en mi escritorio. Voy a cerrar por aquí esta ventana para poder mostrarles. Aquí está, es esta imagen que pueden ver a continuación. Lo hice en Photoshop y la resolución de esta imagen es de 750 por 750 píxeles y está hecho en Adobe Photoshop, ¿vale? Aquí pueden ver la imagen que estuve diseñando. Simplemente agregué lo que es el logotipo. Aquí lo pueden observar. Estoy yo aquí en la parte central y la imagen de fondo de Left 4 Dead en la parte última. Vale chicos, una vez que ya tengan su imagen de portada, van a ubicarse por aquí dentro de los ajustes de Live y van a cargar lo que es esa imagen, ¿vale? Seleccionamos y le das clic en abrir. Esperas a que cargue y ya se mostrará dentro de tu portada. Si no tienes una imagen, simplemente puedes seleccionar la segunda opción para que pueda realizar capturas automáticamente de la transmisión que estás realizando. Esto, si no tienes una imagen de portada, también es recomendable utilizar la segunda opción. Luego, en información, vamos a tener que colocar lo que es el videojuego que vamos a jugar. En mi caso, voy a jugar Left 4 Dead. Voy a colocar Left 4 Dead, seleccionamos y luego damos clic en confirmar. Después vas a tener que agregar lo que es un título. Yo en mi caso he colocado Noche Left 4 Dead. Y es más, también si deseas puedes colocarle algunos emojis. Voy a ingresar por aquí a esta página y voy a colocarle este emoji, por ejemplo. Este emoji lo colocamos, lo copiamos y aquí simplemente lo pegamos. Control V, ¿vale? Noche Left 4 Dead 2 y pegamos por aquí el emoji. Y es muy fácil, esta página lo puedes encontrar en internet, es totalmente gratis, simplemente seleccionas el emoji que deseas utilizar. Por ejemplo, este lo copiamos por aquí en la parte superior y lo pegamos dentro de los ajustes de Live, de esta manera. Después también vas a poder agregar lo que es un poco de información acerca de tu live, de esta manera. Y también nos muestra por aquí el tema, en mi caso videojuegos, esto está seleccionado automáticamente. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es presionar por aquí en guardar.
Y bien chicos, de esta manera ya estaríamos listos y preparados para poder emitir una transmisión en directo en TikTok. Para ello, antes, ojo, verifica aquí en la parte inferior que tu micrófono esté funcionando para que se pueda oír. En mi caso sí, ahí está. Entonces vamos a emitir nuestro live. Vamos a dar clic aquí en empezar en la parte inferior. Luego nos muestra por aquí esta ventana y nos dice por aquí que nuestra introducción ha sido aprobada. Los espectadores lo verán cuando se unan a tu live. Ahora sí damos clic en emitir live. Esperamos a que cargue. Y bien chicos, de esta manera ya estaríamos en vivo en TikTok con nuestra cuenta. Aquí en la parte inferior vamos a poder observar un cronómetro acerca del tiempo que estamos realizando la transmisión. Y como pueden observar, de esta manera ya se estarían uniendo nuestros seguidores a la transmisión que estamos realizando. Voy a abrir por aquí una nueva pestaña. Vamos a ingresar a TikTok. La cuenta en la cual estoy transmitiendo se llama Descargando los Juegos. Quiero enviar también por aquí unos saludos para Breaker XZ, que nos está saludando en la transmisión que estamos realizando. Aquí pueden observar el chat live y las personas que están viendo la transmisión que estamos realizando ahora mismo. Bueno chicos, ahora para aquellos que quieren observar su transmisión, ojo, no lo vas a poder observar desde la misma cuenta que estás realizando la transmisión. Para ello tienes que ingresar con otra cuenta. Para que puedan observar la transmisión que estamos realizando, lo que voy a hacer es ingresar a mi teléfono. Ahí tengo otra cuenta de TikTok. Voy a ingresar justamente a TikTok. Aquí pueden ver que estamos en Descargando los Juegos. Y voy a ingresar dentro de la transmisión. Y como pueden ver chicos, de esta manera ya estaríamos en vivo a través de TikTok. Si desean nos pueden seguir en nuestra cuenta, se llama Descargando los Juegos. Es una cuenta donde subimos los mejores juegos para Android y para PC y los nuevos juegos que se están lanzando totalmente gratis y lo compartimos aquí con toda la comunidad de nuestros seguidores. Agradecería mucho que nos sigas y también tenemos una cuenta de Descargándolo, donde estamos publicando nuevos programas, aplicaciones, tutoriales y mucho más en nuestra cuenta oficial de Descargándolo.net. Y bueno chicos, de esta manera como pueden ver, así es como van a poder realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok desde su PC, utilizando el software TikTok Live Studio. El proceso es bastante sencillo, ya les mostré todo el proceso de cómo pueden realizar, desde cómo poder agregar la cámara, cómo pueden capturar el juego y la pantalla de su PC y poder realizar una transmisión en vivo de manera muy fácil y súper rápida. Y antes de finalizar con este tutorial, quiero enviar un gran saludo para Breaker, para José Rodríguez, para Luis López, para Juan Diego Paredes y todas las personas que están en la transmisión en vivo. Gracias a todos chicos y muchas gracias por seguirnos en nuestra cuenta de TikTok dentro de Descargando los Juegos. Un saludo chicos y nos vemos en el próximo video. Chao chao. Y bueno chicos, hasta aquí con este video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes escribir aquí en los comentarios para poder ayudarte aquí con toda la comunidad. Y tampoco no olvides visitar nuestra página web www.descargandolo.net, donde vas a poder encontrar muchos más programas, aplicaciones, truquitos y mucho más, ya sabes, en nuestra página web. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. ¡Hasta luego! Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.